Jóvenes estudiantes, nuevamente el ingeniero Alfredo Grande les saluda, catedrático de la materia Organización y Dirección Industrial dentro de la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos desarrollando el tema 4.1, Dirección Industrial y Prácticas Gerenciales para la Dirección Gerencial. Estamos estudiando los aspectos visibles y los aspectos ocultos de la dirección gerencial, el cual lo denominamos el iceberg de la dirección gerencial. ¿Por qué iceberg? Porque el iceberg está flotando en el océano, una proporción de esta sale a flote, que son aspectos visibles de la dirección, y la gran cantidad de proporción del iceberg está oculto y se refiere a la gran cantidad de aspectos dentro de la organización que no salen a flote y que no los ve la dirección, pero que es necesario que, producto de la capacidad, la habilidad del líder gerencial, pueda identificar estos aspectos y de alguna manera pues pueda hacer estudios, sondeos para poder detectar si hay aspectos ocultos que puedan poner en riesgo el logro de objetivos y metas de la empresa. Muchos de estos aspectos ocultos pues están allí precisamente escondidos, no se ven. Habíamos comenzado al final del video anterior diciendo que, por ejemplo, las actitudes que muestran los empleados ante el trabajo y ante la empresa, que realmente son actitudes no necesariamente positivas, sino que negativas, están ahí ocultas. Obviamente a nadie le gusta pues públicamente decir cosas que vayan a repercutirle posteriormente. Es decir, como por ejemplo hablar mal de la empresa, hablar mal de los jefes. ¿Por qué? Porque esto le puede traer consecuencias. Entonces esas cosas se mantienen ocultas. Y a veces en los corredores, en los pasillos, en el piso operativo, la gente sí comenta entre ellos. El personal comenta estos aspectos de insatisfacción que puedan generar pues afectación, por ejemplo, al clima laboral, afectación a las relaciones interpersonales. Asimismo, pues las normas grupales que predominan entre los trabajadores. A veces hay, por ejemplo, normas de conducta que no están establecidas de manera oficial dentro de las políticas y procedimientos de la empresa. Es más, hay un reglamento interno de trabajo que regula prácticamente el comportamiento de todos los trabajadores, pero los mismos trabajadores a veces establecen normas de conducta propias de los grupos. Esto puede estar generalmente a veces focalizado en un área, en un departamento, en cierto nivel de la estructura organizativa. Voy a poner un par de ejemplos. Imagínense ustedes que en una empresa se acostumbra entre pues cierto nivel dentro de una estructura jerárquica, por ejemplo, todos los supervisores de un área, de un departamento, pues tienen la costumbre de celebrar los cumpleaños entre ellos mismos. Y pues una vez al mes se reúnen para celebrar los cumpleaños dentro de la empresa, pues dejan un espacio de tiempo para partir un pastel, por poner un ejemplo. Esta sería una práctica que prácticamente no necesariamente es eh, conocida por la alta dirección. Puede ser que sí sea conocido, pero no está establecido de manera formal o de manera oficial ese tipo de celebraciones. Este puede ser un ejemplo de una norma grupal que predomina en ese lugar. Bueno, en este caso el ejemplo que he puesto pues no trae una repercusión negativa. La traería si, por ejemplo, para llevar a cabo esa celebración, todo lo que se compra sale con fondos de la empresa, no habiendo presupuesto para ello. Y si hay presupuesto, como por ejemplo para reuniones de trabajo, donde pues a veces las reuniones requieren de que hayan muchas personas y a lo mejor se requiere pues tener refrigerio, café, y hay un presupuesto destinado para ello. Pero producto de esas celebraciones que se llevan a cabo entre los supervisores, alguien que tiene acceso a ese presupuesto puede disponer de esos fondos para comprar, por ejemplo, el pastel y hacerlo pasar dentro de la contabilidad de la empresa como que fue producto de una reunión de trabajo, cuando fue una reunión social que los supervisores tuvieron para celebrar los cumpleaños, que no quiere decir que esté mal. Está bien porque eso fomenta pues una sana relación entre ellos. El problema sería de que se está haciendo pasar algo por un evento que no fue el real, como es una reunión de trabajo, pero esa fue una reunión social que tuvieron los supervisores, que está bien que se lleve a cabo. Pero el problema es que se está disponiendo de presupuesto y recursos de la empresa, incluso el mismo tiempo de trabajo, porque que sean 15, 20 minutos los que se reúnen, pues, pero es tiempo de la empresa, a menos que se haga en el tiempo de descanso o el tiempo de espacio que tienen para almorzar, por ejemplo, que sería diferente. Otro ejemplo de una situación donde pueden haber normas de conducta. Imaginémonos que en una empresa está establecido de que todo el trabajador que acumula tantos minutos de llegar tarde, pues se le descuenta al final del mes. Después acumuló tantas
llegadas tarde. Vamos a suponer que en esta empresa pues hay un tarjetero, ya casi no se miran esos tarjeteros para registrar entradas y salidas. Algunas empresas los conservarán. Vamos a suponer el caso de una empresa que tiene tarjeteros. Entonces, entre los mismos trabajadores puede ser que se apoyen mutuamente y uno le dice al otro, mira, fíjate que voy a llegar tarde, ahí me marcas la tarjeta, por favor. Viene el otro, entonces le marca como que entró temprano el empleado. ¿Por qué? Porque hay una norma de conducta entre ellos mismos que está establecida. En este caso, pues, aspectos no tan críticos, pero pueden haber aspectos críticos, ¿verdad? Como por ejemplo, imagínense ustedes que en una empresa a todo el trabajador nuevo que llega a la empresa, pues se le margina. ¿Por qué? Porque es una norma de conducta entre ellos. ¿Por qué? Porque hay temor de que aquel trabajador nuevo llegue a desplazar a un trabajador antiguo. Entonces el personal antiguo margina al trabajador nuevo. Y de esa manera, pues no comparten con esta persona o no le transmiten algún conocimiento que es necesario para llevar a cabo el desarrollo normal del trabajo, de las operaciones. Entonces sería una norma grupal que predomina, que no es oficial y muchas veces la dirección ni cuenta se da. Las interacciones informales, bueno, esto está asociado a lo mismo que ya estábamos explicando, pues es decir, ese tipo de relaciones que se llevan a cabo entre los empleados en los distintos niveles y que se consideran relaciones de carácter informal. Conflictos interpersonales e intergrupales también a veces están ocultos. La dirección no se da cuenta que, por ejemplo, están peleados dos empleados o están peleados dos jefes de cierto nivel en la empresa y no llega o no trasciende hasta la alta dirección. Pero obviamente esa situación va a poner en riesgo el logro de los resultados de la empresa o de un departamento específico por el hecho que están peleados. Vayámonos a un nivel operativo. Igualmente, en una línea de producción altamente eficiente, donde hay una serie de operarios que trabajan en esa línea, pero por el hecho de que hay una disputa entre dos personas ahí, dos operarios, puede ser de que en ese día o en un periodo de tiempo el rendimiento o la eficiencia de esa línea de producción se venga abajo. ¿Por qué? Por un problema interpersonal que existe entre los trabajadores. Son aspectos que muchas veces están ocultos y no trascienden o no se da cuenta la dirección de ello. La vivencia auténtica de principios y valores, este es otro factor importante. Recordemos que hemos hablado muy fuerte en relación a la práctica real de los principios y valores que se fomentan en la empresa. No es lo mismo tener definido una filosofía institucional a llevarlo a la práctica y que se convierta en una cultura de trabajo, una cultura organizacional. Muchas veces, pues, los principios están plasmados nada más en la pared o en el papel, pero en la práctica no se viven. A eso hace referencia esta situación, ¿no? Que no se viven o no se cumplen con esos principios, por lo tanto, se pone al riesgo también el logro de resultados de la empresa. El liderazgo auténtico, por supuesto, a veces hay personas que tienen puestos de autoridad, pues son jefes y pues no son líderes auténticos y eso pone seriamente en riesgo el desempeño de ese departamento, de esa área que está siendo pues dirigida por este, digamos, mal líder en este momento. ¿Por qué? Porque no ejerce un liderazgo auténtico. Realmente no es una persona que influye positivamente, pues no comunica las cosas, realmente no retroalimenta, exige pero no apoya, no ayuda, demanda resultados, pero no provee recursos, etcétera. Entonces no experimenta o no vive un liderazgo auténtico. Muchas veces esas cosas trascienden, la alta dirección no se da cuenta. También capacidades ocultas. Esto se refiere a que, por ejemplo, hay trabajadores que de repente, pues en su experiencia han aprendido a hacer cosas, pero en la empresa la alta dirección no se da cuenta que el trabajador es capaz de hacer otras actividades, cumplir con otras funciones. Por lo tanto, no hay oportunidad de desarrollo a este personal. A lo mejor el empleado pues se queda calladito porque lo percibe como que, ah, no, si doy a conocer que ya puedo hacer esto, me van a sumar más trabajo, más carga laboral. Mejor, pues no digo que ya puedo. Voy a suponer, imagínense una persona, un operario que de repente aprende a manejar la computadora, aprende a utilizar un programa informático, y puede sentir que por el hecho de que ella puede hacerlo, le pueden cargar otras responsabilidades que ya están fuera de lo que él es capaz de hacer en la empresa o de lo que se le ha asignado en la empresa y no me van a pagar más por hacer aquello adicional. Entonces, ese tipo de conductas muchas veces están ocultas, no se ven, son aspectos ocultos de la dirección, son esas partes ocultas del iceberg que no se ven, pero ahí están y afectan o ponen en riesgo el desempeño de la empresa o el desempeño de la organización. Todos estos aspectos es importante que la capacidad del líder gerencial los pueda visualizar. Ok, los aspectos visibles de la dirección, medidos o evaluados, veamos a través de qué. Bueno,
todos esos aspectos visibles a los que hacíamos referencia en la lámina anterior, vamos a retroceder para poder recordar. Es decir, el hecho de si se siguen estrategias, que se logran los objetivos, que se cumplen políticas y procedimientos, que se ejerce una autoridad formal y que es capacidades demostradas por los trabajadores que desempeñan funciones en sus puestos de trabajo, que son los aspectos visibles de la dirección, pero esos aspectos hay que evaluarlos. ¿Y cómo se evalúan? Pues a través del logro de los precisamente los objetivos y metas que se consideran elementos duros de este proceso. Pues los números reflejan la realidad, los resultados que se están dando, hablan por sí solos, pero no siempre realmente están siendo un reflejo del nivel de esfuerzo o dedicación real que la gente le está poniendo al trabajo. Aquí podemos ver situaciones donde el trabajador muchas veces da más de lo que se le pide, pero no es reconocido ese esfuerzo. Entonces el trabajador termina cayendo en la cuenta con que, pues de nada sirve que yo me esfuerce de más. Aquí nadie reconoce mi esfuerzo y por lo tanto en lo sucesivo, en el futuro, ya no se esfuerza, coartándose la oportunidad de que la empresa pues, pueda tener un empleado motivado, un empleado que le ayude a la empresa a crecer. Por otro lado, también se puede dar lo contrario. Un trabajador, pues que sencillamente no está dando resultados y está acomodado en su puesto de trabajo porque no se le exige mucho, pudiendo realmente dar mejores resultados, pudiendo dar más. Y como la dirección no se da cuenta, bueno, es probable que eso sea algo que afecte. En este caso, pues los números hablan por sí solos y son los aspectos que se pueden visualizar, pero aquellos aspectos que están atrás y que dan como resultado esos números son a los que hay que ponerle atención. Y estos aspectos ocultos también hay que medirlos. Aquí ya aparece una lista de aspectos que hay que evaluar y hay que medir en la gestión gerencial, como por ejemplo el clima laboral. Obviamente, esta es una fuerza de las fuerzas internas que hay que analizar al interior de la empresa, cómo está el ambiente, cómo está el clima laboral. Hay que hacer estudios de clima laboral y desarrollarlos. Estos generalmente los tiene que hacer una entidad independiente dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque el mismo jefe no puede pretender evaluar el clima laboral de su departamento. ¿Por qué? Porque pues no va a ser objetivo y el mismo personal no va a ser objetivo a la hora de poder responder cualquier pregunta, cualquier inquietud. Tiene que ser alguien ajeno al área, ajeno al departamento. También la satisfacción personal o insatisfacción personal se puede medir a través de estos, eh, digamos, instrumentos de clima laboral. Se mide también ahí el nivel de satisfacción que realmente tienen los trabajadores. Pues a veces nos vamos a encontrar con sorpresas que hay trabajadores que están completamente insatisfechos con la empresa o con el jefe incluso. Ausentismo laboral, pues nos puede dar una luz, un parámetro de cómo está ese ambiente de trabajo al interior de la organización. Si hay un ausentismo elevado, esa es una mala señal. Y la rotación de personal referida a, pues, qué tanto dura la gente, qué tanta estabilidad hay en el puesto de trabajo o en la organización como tal. Yo siempre lo he expresado, aquellas empresas que continuamente están ofertando puestos de trabajo, no es que las empresas están creciendo, es que a lo mejor lo que están ahí escondiendo es que hay un problema de rotación. Hay mucha gente, muchos empleados que no duran en sus puestos de trabajo, pues llegan, están poco tiempo, a lo mejor porque hay un mal clima, un mal ambiente y terminan yéndose. Entonces, ese es un parámetro que también puede servir para medir cómo está la parte oculta de este iceberg, cómo está ese ambiente organizacional dentro de la empresa y cómo se viven todos esos principios, todos esos valores dentro de la organización, cómo están las relaciones interpersonales, se le está tomando en cuenta al empleado a la hora después de poder reconocerle su esfuerzo, etcétera. Son aspectos importantes que hay que considerar. Vamos a quedarnos hasta acá con el video número 2 y vamos a proseguir en un video número 3 para cerrar este tema. Nos vemos en ese video número 3.